Esto es, Historias Bíblicas. Hoy les compartimos. Jesús, el hombre que caminó con pecadores. Este es el Evangelio, que hoy no te cuentan. La Biblia nos cuenta que en tiempos antiguos, hubo hombres como Enoc y Noé, de los cuales dice caminaron con Dios. Cuando leemos esto, nos imaginamos a hombres súper santos y puros, dignos de poder caminar con el mismo Dios. Pensamos que ellos no tenían faltas, ni cometían errores, pensamos que ellos eran perfectos ante Dios. Ahora bien, un tiempo más tarde, dice la Biblia que Dios vino a la tierra a caminar entre los hombres. Esto lo hizo a través de Jesús. En los Evangelios, se narra que Dios vino a vivir entre los hombres, naciendo de una mujer y siendo como todos nosotros. Es decir, un hombre con todos sus deseos, pasiones, emociones y sentimientos. Ahora bien, cuando Dios estuvo aquí en la tierra, ¿cómo vivía? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Y cuándo comenzó su trabajo de redención para salvar la humanidad? ¿Qué lugares y qué gente era la que él solía frecuentar? Si pensamos en el hecho que Enoc y Noé eran perfectos, santos y puros, es fácil pensar que Dios, al venir a la tierra a vivir en medio de ellos, tuvo el máximo cuidado de escoger buenas amistades, y que se relacionaba con gente santa y pura como él. ¿Pero qué es lo que nos cuenta la Biblia? Veamos. 1. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. También dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios vino a la tierra a buscar lo que no tiene valor, para hacer de nosotros instrumentos en sus manos, para avergonzar a los que se creen sabios, santos y dignos. Dice 1 Corintios 1, 26 al 29, en la versión actual. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió, para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que, en realidad, esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. 2. Él come y bebe con pecadores. Un día, los religiosos, aquellos que se creían santos y amigos de Dios, se atrevieron a acusar al mismo Jesús, que es Dios. Dice Marcos 6, 16 y 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está declarando que él vino a llamar pecadores, y no a justos. Está claro que el Señor es quien nos justifica. Si fuéramos justos y santos, no tendríamos necesidad de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscar gente mala y pecadora, que reconozcan que necesitan de él. 3. Eligió para la tarea de apóstoles. Pecadores. En Lucas capítulo 5 y versículo 8 está escrita una declaración del apóstol Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. También 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La versión lenguaje actual dice, esto es verdad, y todos deben creerlo, Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? En tiempos de Jesús, había muchos religiosos que se creían mejores que los demás.
Es decir, ellos se consideraban santos puros y dignos de caminar con Dios. De ellos en Lucas 18, 9 al 14 Jesús relató: a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora bien, este tipo de religiosos existen también el día de hoy. Las iglesias están llenas de gente que se consideran santas, puras y dignas de caminar con Dios, pero los cristianos de verdad son aquellos que saben y reconocen que son pecadores. No que lo eran, sino que lo son todavía. Basta pensar en hombres del pasado y ver lo que hacían para entender que Dios no se escandaliza por nuestro pecado, pues somos pecadores por naturaleza. Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, Sansón, David, Salomón, etc. Todos ellos cometieron barbaridades que ninguno de nosotros hoy cometería, pero a ellos Dios les perdonó. Esto no quiere decir que tenemos licencia para pecar y que al final Dios nos perdonará a todos, haciendo lo que queramos o lo que nos dé la gana. Claro que no. Dios exige que nos esforcemos a ser personas buenas, humildes y sinceros de corazón. El resto lo hará Él. Entonces, para concluir, no se debe pensar nunca que no somos dignos de acercarnos a Dios, porque no somos perfectos. Al contrario, Dios busca gente como nosotros. Y quiere caminar con nosotros si somos capaces de aceptar que somos pecadores. Dios no busca ni quiere gente religiosa que se disfrazan de santos en la iglesia y luego afuera de ella se transforman en otra persona. Él busca gente honesta y sincera de corazón. Mira lo que declara la Biblia en Salmo 138 versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, no te engañes y que no te engañen. Probablemente te han enseñado un evangelio duro e imposible de vivir. Mira, yo creo que si así fuera, nadie se salvaría. Fíjate en la sinceridad del apóstol Pablo en Romanos 7 versículos 19 al 25 en versión lenguaje actual. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios, porque sé que Jesucristo me ha librado. Entonces, hermanos, no nos equivoquemos, es Dios quien nos salva, a través de su Hijo Jesucristo. No nos salvamos nosotros a nosotros mismos. Todo aquel que se cree el súper espiritual, es religioso. Todo aquel que se cree mejor que los demás, es religioso. Todo aquel que hace las cosas en la iglesia, para que lo vean, es religioso. Todo aquel que hace las cosas para agradar al hombre, es decir al pastor, y no a Dios, es religioso. Todo aquel que teme al pastor y no a Dios, es religioso. Todo aquel que sirve al pastor y no a Dios, es religioso. Hermanos míos, dice la Biblia en Romanos 12 verso 3 en la versión lenguaje actual, Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. También dice en Colosenses 3 verso 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Espero que esta pequeña reflexión pueda dejar en claro que el Evangelio de los hombres es exigente e injusto. Pero el Evangelio de Jesucristo es de misericordia, amor, compasión y comprensión.
Dios no nos juzga por nuestra condición, Él espera de nosotros un sincero corazón. Que Dios te bendiga. Ya hemos llegado al final de este video. Para más material como este, suscríbete, dale me gusta y comparte.